Perlas de la Noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Cuando usted escuche hablar de AI en materia de tecnología, significa Artificial Intelligence, inteligencia artificial. Y es que está por salir a las tiendas virtuales, tanto de sistemas Android o Google, como de Apple, una aplicación que va a grabar, por ejemplo, uno de mis programas, toma el audio, toma el video, la gente mete ese programa a esa aplicación, le escribe un texto con lo que usted quiere que yo diga en mi persona virtualmente falsificada en video, y como lo van a ver más adelante en la historia, ya existe. Y yo les hablé de esto los días que Andrés Manuel se sintió mal y lo llevaron aquí a una clínica cercana a hacerle un cateterismo, que es algo muy sencillo de recuperación muy rápida. ¿Qué pasa? Ellos en Palacio Nacional no quisieron que el presidente estuviera ausente de las cámaras por más de 3 días. Y con esta tecnología, que ya la tienen algunos malhechores, graban una mañanera del presidente con voz, sus expresiones, etcétera, las bajan a esta aplicación y ustedes pueden crear al personaje del presidente diciendo otro tipo de cosas con el fondo de otra sala de Palacio Nacional o con el fondo de la Plaza de la Constitución, del Zócalo, etcétera. Y como van a ver en el reportaje a continuación, esta aplicación es de acceso gratuito y ya es muy peligroso. Porque imagínense, el reportero engañó a su mamá. El reportero que hace la historia pone a una grabación hablarle a su madre pidiéndole el número de tarjeta de crédito, el número de licencia, etcétera. Y la mamá se lo creyó. Y era una grabación de AI, Artificial Intelligence, inteligencia artificial. Y pues la situación está tan, ahora sí vamos a decirlo de esta manera, tan maleada, porque ustedes saben que mucha gente nos comunicamos ahora de manera virtual por lo que son pues sistemas como Zoom, sistemas de conexión inmediata en WhatsApp, etcétera, y es muy riesgoso, muy riesgoso que alguien ponga la imagen de otra persona con el audio y pueda decir o tomar decisiones absurdas y equivocadas.
Y todo esto se vuelve muy peligroso cuando la gente ve que está ya tomando resultados de lo que es, pues básicamente a cosas que pueden llevar incluso a la misma humanidad. Imagínense un jefe de Estado falsificado de manera virtual, dando órdenes por ese tipo de sistemas encriptados a los ejércitos y no son ciertas. De hecho, hace unas horas la Agencia Central de Inteligencia publicó a este respecto una gráfica muy interesante que dice: "Don't trust anyone. Life is full of fake people". No confíes en cualquiera. La vida está llena de gente falsa. Y todos los días a los agentes les dan instrucciones y los actualizan sobre cosas de las que deben de cuidarse. Y la recomendación de este día para todos los agentes de la Agencia Central de Inteligencia a nivel mundial, recuerden que hay un promedio de 10 o 20 por cada embajada, y en ocasiones, si es un país en conflicto, asignan muchos más agentes para obtener información confiable. Y bueno, esta es la recomendación del día de hoy, y pues es algo preocupante. Y como lo van a ver en la historia más adelante, que también salió pues hace unas horas en la cadena norteamericana CBS de Columbia Broadcasting, están alertando mucho a la gente a que no se deje engañar con este tipo de llamadas y videos falsos que pueden meter a mucha gente en problemas bastante graves, ya que lo que se diga en este tipo de cosas, pues ya como lo dice el reportero, hay que usar una palabra clave. Por ejemplo, él va a llamar a su mamá y le va a decir: mami, si no digo tal palabra que solo tú la sabes en la grabación, no soy yo. Y fíjense, curioso, yo siempre le digo a mi familia: si no digo esta frase, no soy yo. Si algún día tratan de matarme, que me maten. No tengo dinero, todo está a nombre de mi hijo y él sabe qué hacer. Entonces, ya viví lo suficiente, y quien no me quiere en este mundo, pues no se las va a ver conmigo, se las va a ver con Dios. Porque mis noticias, mis opiniones, no las acallan, están aquí en estos videos y espero que perduren por un buen tiempo, cuando menos mientras los atorrantes que están cometiendo tanto error en el gobierno sean destituidos. Pero les recomiendo que vean este video seguido por un reportero y unos periodistas, pues que son ubicados como que de la 4T, pero ya están cuestionando a Xochitl Gálvez y diciendo y reportando las jugosas ganancias y contratos que hizo con el gobierno de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. O sea, Xochitl Fox dice no es panista, pero se enriqueció de manera millonaria en los gobiernos panistas. Ahora, le hizo contratos y proyectos a García Luna. Y qué curiosidad, ahora que es precandidata, muy aplaudida, ella dice que García Luna metió a su hermana a la cárcel.
por unos atropellos y cosas que ella no hizo. Yo no sé, no puedo opinar, no estuve allí. Lo que sí es que me pasaron en el reporte una gráfica de la historia de su familia. Ella no es indígena, ella no viene de una familia pobre. Su hermano es actualmente un general del ejército mexicano, retirado, y vivió muy bien en el tiempo que fue militar y lo sigue haciendo como militar retirado. Entonces, Xóchitl Gálvez está dando una versión inflada de mentiras para aprovechar la burbuja de su popularidad. Pero ya poco a poco, los mismos periodistas que van a la mañanera están desinflando y tronando esa burbuja. Vean los reportajes, por favor. Gracias, buenas noches, buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Gracias por sus notificaciones. Se los agradezco. New, but thanks to artificial intelligence, they are getting more sophisticated and more believable. Scam artists are now using AI to clone voices to trick unsuspecting victims. CBS's Carter Evans takes a look at this frightening new technology in our continuing series, The Age of AI. Jennifer DeStefano will never forget the frantic call she got from her 15-year-old daughter, Brianna. And she was, "Mommy's bad in Manhattan, help me, help me, help me." And this man gets on, very aggressive, "Listen here, I have your daughter." And then that's when I went into panic mode. The man demanded $1 million. I said that wasn't possible. So then he came up with a $50,000. She never paid the money and would soon learn the call was a popular AI scam. New software can recreate the voices of loved ones in distress, and scammers use that to ask for large sums of money. This man comes on the phone. He said, "You're going to give me $5,000. I heard our daughter on the phone. Like, it was unmistakably her. Americans lost nearly $9 billion to fraud last year alone, up more than 150% in just 2 years. Younger people experience fraud and fraud losses more often than older people, but it's that older adult who has so much to lose. Cybersecurity expert Pete Nicoletti created my voice from old news reports online. What you're about to hear is something I never said. "Hey, this is Carter. I need your credit card number right now." I mean, that really sounded like me. It is you. It's cloned you. It's AI Carter. To test it out, we called my mother. "Hey, I'm about to do an interview, but I have a quick question. I need you to text me your driver's license number as soon as you can." She fell for the fake voice. I feel bad. I feel terrible about it. And my mom. Did you just get a call from me? Asking for my driver's license number? Yes. That was an AI-generated voice. Oh, God, Carter, that's scary. Is this the real you now? This is the real me now. We live in a post-real society. You can't trust the voice, you can't trust the photo, and you can't trust the video anymore. Our voice is like a fingerprint, and that's that unique fingerprint that's being exploited and weaponized. It has to stop. And Nora, the technology is really improving. Soon, scammers will be able to react instantly to anything you say by converting their voice into the voice of your loved one in real time. Carter, this is scary stuff, really eye-opening. So what can people do to protect themselves? Well, there's a couple of things you can do right away. And the first thing is to create a safe word that only your family is going to know. Secondly, you want to make your social media accounts private. Don't give that information away to potential scammers to use against you. And finally, if you get one of these calls, hang up. Call them back. Make sure they're really in trouble. Presenta pues una investigación en la cual ha logrado documentar la participación de Xóchitl Gálvez en dos empresas, de las cuales hay un rastro. Siempre se dice en el argot periodístico, sigue la ruta del dinero, y eso es lo que hizo precisamente el periodista Julio Cerroa, seguir la pista del dinero, y encuentra que estas dos compañías de Xóchitl Gálvez, de la cual ella misma se dice fundadora, pues obtuvieron contratos en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón,
quienes ahora pues impulsan también su candidatura a la presidencia de la República, y habría pues quizá un posible conflicto de interés, al menos en el caso del sexenio foxista, porque ella participaba en este mismo gobierno, era parte de esta estructura gubernamental, entonces pues habría tenido estos contratos como en su carácter de empresaria al mismo tiempo que era funcionaria. Buenos días, Julio Cerroa, nos da mucho gusto saludarte. Hola Nancy, gracias por la invitación, a tus órdenes. Pues justo, Julio, para que nos comentes los hallazgos de esta importante investigación que ya presentabas ayer en tu canal, La Voz de Julio, donde pues das detalles, incluso presentas estas evidencias de cómo Xóchitl Gálvez, pues en su propia declaración patrimonial, previo a asumir ese cargo como delegada aquí en la Ciudad de México, pues daba a conocer su participación en estas dos empresas, participación accionaria, y ahora resulta que también fue contratista de los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Así es, Nancy. La información es pública, es información que la misma Xóchitl Gálvez ha hecho pública, como la declaración patrimonial que mencionas, y ahí se detalla que ella tiene dos empresas, y en una biografía personal de Xóchitl Gálvez se puede ver claramente que ella es la directora y fundadora de Hightech Services, una empresa, y la otra empresa que es Edificios y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, SADCB. Xóchitl Gálvez, la senadora y aspirante a representar al bloque opositor, habla mucho de corrupción, y de hecho en el actual gobierno ha señalado de corruptos al actual gobierno. Se ha ido sobre el hijo del presidente por conflicto de intereses entre supuestos contratos de una empresa petrolera de Estados Unidos con una casa del hijo del presidente. Pero lo que me llama la atención muchísimo es que muy pocos han puesto la lupa sobre Xóchitl Gálvez, y resulta que ella, como funcionaria pública en el sexenio de Vicente Fox, obtuvo al menos 22 contratos. Es decir, al mismo tiempo que era funcionaria pública, con su cachucha de funcionaria pública, también tenía su cachucha de empresaria, y creo que no hay que ser muy inteligentes para deducir que esto huele mal, mínimo conflicto de intereses. Yo no encontré ningún solo contrato de las empresas de Xóchitl Gálvez previo al gobierno de Vicente Fox. Todo indica que las empresas de Xóchitl Gálvez empezaron a florecer en época donde ella misma se presentaba como, prácticamente no se presentaba, era funcionaria pública. Todos los documentos, aquí tengo varias copias de los contratos, estoy hablando en el gobierno de Vicente Fox. También obtuvo contratos en época de Calderón y también en época de Peña Nieto, pero lo interesante de esta información es la época como funcionaria pública y los contratos, que son muchísimos, algunos de ellos obtenidos de manera directa, es decir, no hubo adjudicación. Podrán argumentar por el monto, no era necesario poner una competición para obtener el contrato, Nancy. Sí, Julio, pues justo este tema de la licitación siempre ha sido muy complicado, digamos, en los gobiernos pasados, porque justo la adjudicación directa, que por supuesto lo permite la ley, hay montos fijados, pero al final acaba siendo pues un lastre la adjudicación directa, en el sentido de que muchos de estos contratos pues tienen estos visos de presunta corrupción, o en algunos casos del tráfico de influencias, o incluso
de llevar ya la carga del llamado diezmo, ¿no? Este pago de los propios empresarios por debajo de la mesa hacia los funcionarios que contratan. Y en este sentido, Julio, pues en total, ¿de cuánto dinero estaríamos hablando y si habría rastro de que estos pudieran ser solo una muestra de todos los contratos que tendrían estas empresas, o si pudiera haber todavía más que aún no has localizado? El monto en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón suma 14 millones al 2012. Si actualizamos esa cifra a números reales, considerando la inflación, estaríamos hablando de 23 millones de pesos. 23 millones de pesos es muchísimo para el ciudadano común, para un empresario pequeño. 23 millones en 2 sexenios creo que es muchísimo. Algunos dirán 23 millones en un presupuesto de muchísimo dinero no es muchísimo, pero son 23 millones de pesos en 2 sexenios. Estoy considerando la inflación, y son 36 contratos entre sus 2 empresas. Sí ha seguido obteniendo, o sí siguió obteniendo contratos Xóchitl Gálvez en el gobierno de Peña. Por ahí está un contrato, no lo tengo a la mano, con el Instituto de Transparencia. Hay que recordar que Xóchitl Gálvez ha defendido mucho al Instituto de Transparencia, pero lo interesante y lo relevante, y aquí creo que es lo fundamental, y gracias por abrirme los micrófonos, Nancy, no creo que haya un periodista tradicional de los medios tradicionales que le vaya a preguntar a Xóchitl sobre estos contratos, que diga, que explique cómo, como funcionaria pública del gobierno federal, obtuvo contratos para sus 2 empresas del gobierno para el cual estaba sirviendo. Creo que sería interesante que un periodista le preguntara esto y a ver qué responde Xóchitl Gálvez. Tal vez va a decir que ya es la campaña sucia y mandaron a Julio Cerroa de la presidencia, pero ahí está la pregunta, creo que es la más importante, Nancy. Y te mandaron, Julio, de la presidencia, digo, ya que estás planteando que esta pudiera ser la respuesta de Xóchitl. No. De hecho, yo busqué a Xóchitl Gálvez, tengo comunicación con su asistente, porque hace un año, un poquito más de un año, entrevisté a Xóchitl Gálvez, y desde la semana pasada la busqué para entrevistarla, para preguntarle sobre estos temas y otros temas, porque he visto que le echan a Xóchitl Gálvez y prácticamente no la incomodan, y estaría bueno, a lo mejor en tu programa, con ustedes en Contralínea, tal vez acepte no debatir, pero explicar la razón de que su empresa, previo al gobierno de Vicente Fox, yo no registré ningún contrato, llega al gobierno de Vicente Fox y obtiene contratos. Y algo importante también es que en el último año de Vicente Fox obtiene muchos contratos, la empresa de Xóchitl Gálvez, y también luego le sigue con Felipe Calderón. Va a decir, no, pues con Felipe Calderón yo no era funcionaria, y ahí se podrá excusar, pero sabemos que Xóchitl Gálvez, aunque dice no ser del PAN, es cercanísima a Acción Nacional, sirvió para un gobierno panista, muy silenciosa en el gobierno de Felipe Calderón, y yo no recuerdo que haya hablado ella de corrupción en los gobiernos panistas de Vicente y Felipe Calderón. Y también, Julio, pues esta parte que mencionas en torno a su activismo político, porque sí ha defendido al INAI, ahora sabemos por tu propia investigación que también tendría un contrato vinculado a este organismo autónomo que supuestamente se dedica a la transparencia, pero ya hemos visto aquí en Contralínea que en realidad defiende intereses muy particulares, especialmente los de la oligarquía. Además, mencionas el activismo de ella, pues para señalar a este gobierno del presidente López Obrador como un gobierno, según su punto de vista, muy corrupto. Te has referido al caso conocido como la Casa Gris,
que nada más para precisar para nuestra audiencia, se trata de esta supuesta investigación periodística que lanzó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en sociedad con Latinus, este medio de comunicación que es financiado por la familia del priista Roberto Madrazo, y también ya sabemos que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es financiado por Kimberly Clark, de hecho fundado por Claudio X González Guajardo, y también financiado por empresarios como Valentín Díez Morodo y el propio Antonio del Valle Perochena. Alejandro Martí también aparece dentro de los financiadores de esta organización, pero sobre todo es financiada por el gobierno de Estados Unidos. Y en esa supuesta investigación periodística, más pareció un libelo, pues apuntaban que podría existir también un tema de presunto tráfico de influencias, porque estaría vinculado la renta de una casa en Estados Unidos con la empresa Baker Hughes, que es contratista de Petróleos Mexicanos. Nada más hacer el paréntesis para que nuestra audiencia esté en la misma línea, Julio, que tu propia investigación, y decir que Xóchitl Gálvez ahora en campaña se presenta como servidora pública, pero tú has visto en algunas de estas entrevistas que has dado seguimiento, o en la propia pues campaña que ya arrancó hace más de un mes para posicionarla, que se le ubique como empresaria, porque hay muchos que sí contendieron o buscaban contender por esta candidatura de la derecha, del bloque conservador, que abiertamente dicen que son empresarios, pero en el caso de Xóchitl Gálvez me parece que no, ella no se asume como empresaria, sino más bien como alguien que ha transitado en el servicio público. Es interesante lo que mencionas, porque Xóchitl Gálvez, algo que debo reconocerle, es muy astuta. Y cuando le es conveniente, ella saca sus orígenes, que salió de la pobreza, y dice: yo he acumulado dinero, palabras más, palabras menos, por mi esfuerzo como empresaria. Ella ha dicho en entrevistas que como empresaria podría ganar muchísimo más, o ganaría más, si se dedicara al 100% como empresaria, en lugar de estar dedicada en la política. Debo verificar el dato que te voy a dar, pero en esa misma declaración patrimonial aparece ingresos de Xóchitl Gálvez, no lo tengo ahorita a la mano, pero no rebasa un ingreso anual de $1,000,000 más o menos. Debo cerciorarme que es correcto, pero algo así ella dice ganar como empresaria, pero como senadora creo que el salario es mucho más grande. Y cuando le conviene a Xóchitl Gálvez, dice: yo soy empresaria, yo soy científica, ingeniera, sé de todos los temas, pero en este caso, ¿cómo explicar? Para mí es lo relevante, que como funcionaria pública se benefició a sus empresas con 22 contratos. No estamos hablando, uno solo sería escándalo para mí, pero 22 contratos para sus dos empresas, creo que eso en cualquier otro país es corrupción. Y ya para finalizar, ella creo que fue a Estados Unidos, a la Casa Gris. En tu revista di a conocer las 34 propiedades de Genaro García Luna y sus cómplices. Yo preguntaría, y por eso era el interés de entrevistar a Xóchitl Gálvez, ¿a cuántas de estas casas fue Xóchitl Gálvez? Porque en el reportaje que publicamos en tu revista estaba la dirección de cada una de esas propiedades. Hace unos días, después de que ya se nombró candidata, resulta que su hermana fue secuestrada, torturada por García Luna. Ese hecho nunca lo había mencionado. De hecho, muy pocas veces menciona a García Luna, y ya ahora es candidata, y ahora resulta que fue torturada su hermana, que está acusada de secuestrada. Es muy, muy inteligente Xóchitl Gálvez, debo reconocerlo, pero ahí está la información. Como yo digo en mi canal, la audiencia tiene la última palabra. Yo presento con documentos, no es mi opinión, y
ustedes, la audiencia, decidirán si creen estos documentos o no. Y también preguntarte, Julio, sobre este señalamiento que haces en torno a la figura de Xóchitl Gálvez y cómo no ha pues tenido este mismo activismo contra la corrupción del Partido Acción Nacional en el gobierno, de los sexenios, particularmente de Vicente Fox y del propio Felipe Calderón, porque ella formaba parte del gobierno de Vicente Fox cuando inicia el ascenso justamente de Genaro García Luna al convertirse en titular de la Agencia Federal de Investigación, que prácticamente se creó ex profeso para pues ahora exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, encontrado culpable en la Corte del Distrito. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.